Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar en nuestra audición semanal de todo el tema respecto a la destitución del presidente Vázquez del comandante jefe del ejército Manini Ríos. Fue algo que, bueno, trascendió en los últimos 2 días y es bastante importante tocar unos cuantos puntos en torno a este tema. Primero, con respecto a un pantallazo general de alguna forma entendemos que es una destitución tardía o que tal vez hasta oportunista por parte del gobierno en este momento, en este año, cuando en realidad este personaje ya venía desarrollando una política tanto de defensa y de encubrimiento de los responsables de la dictadura, ¿no? Tanto, bueno, con lo que ya sabemos, asesinatos, torturas, desapariciones, etcétera, como también un montón de intervenciones públicas con sus posiciones personales, cuando en realidad eso no le corresponde a un comandante en jefe. Y por otro lado, lo más reciente y lo que tal vez tuvo mayor eco sobre fines del año pasado fue una dura crítica de Manini Ríos respecto a la reforma de la caja militar, poniéndose de alguna forma como un defensor de la tropa o un defensor digamos, de los pobres militares que estaban siendo digamos, perjudicados con la reforma de la caja militar, pero no diciendo nada y de cierta manera siendo cómplices en conjunto con el gobierno de mantener topes jubilatorios de los altos mandos muy superiores a los que hoy tiene un jubilado en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de topes de 150.000 pesos contra un jubilado, la mayoría de los jubilados del país que cobran menos de 15.000. Entonces, bueno, este es como un escenario que está planteado y ahora nos gustaría profundizar en algunos aspectos. Sí, todavía sobre el contenido de lo que ha hecho y dicho Manini Ríos, ¿no? Por un lado, está claro que esto es una jugada política de su parte, ya se ha presentado un grupo político que se llama Cabildo Abierto que lo quiere llevar como candidato a la presidencia y es evidente que las apariciones públicas recientes de Manini Ríos van hacia eso, hacia construir una candidatura política. De Frente Amplio se quejan de eso, algo que me parece un poco irónico, como si, por ejemplo, el acto que hizo el presidente el 1 de marzo en la Antel Arena no hubiera sido un acto político partidario disfrazado de institucionalidad. Así que nosotros atacar por ahí a Manini Ríos no es. Nosotros lo que sí vamos a contraponer al discurso de Manini Ríos, ¿no? Que ha salido a decir, por ejemplo, que los militares indagados, y se queja de cómo ha sido el proceso de los juzgamientos militares, ¿no? Dice, los militares indagados son considerados culpables antes de ser juzgados y sobre todo dice, a los militares en los juicios no se les están dando las garantías del debido proceso y están siendo condenados por convicciones sin prueba fehaciente, porque hay mucho prejuicio ideológico, dice que no se ha sido imparcial con los uniformados o que muchos han sido condenados sin pruebas. Entonces nosotros nos preguntamos, para responderle a Manini Ríos, y todos los detenidos desaparecidos, y todos los presos políticos, ¿qué garantías tuvieron? ¿Dónde estuvo el debido proceso en las torturas que llevó adelante el Ejército Nacional durante la pasada dictadura militar? Manini Ríos ha hecho apariciones públicas, donde esta última por la cual lo terminaron destituyendo no es más que la frutilla de la torta. Pero que Manini Ríos haga estas apariciones públicas y se sienta que tiene libertad para hacerlo, ¿verdad? Que esté legitimado y envalentonado, es por lo que ha sido la forma de gestionar las Fuerzas Armadas por parte de los gobiernos del Frente Amplio. Muy especialmente por la línea seguida por el Ministerio de Defensa durante los años en que ejerció quien fue ministro de Defensa del Frente Amplio, el principal protector de la impunidad, Eleuterio Fernández Huidobro. Por eso, de alguna forma, decíamos al principio que esta destitución llega tarde y hasta de una forma demagógica y oportunista, porque entendemos que en realidad en este momento, bueno, el presidente Vázquez se para con cierta, digamos, mano firme, con el objetivo también de retener una parte del electorado que está disconforme, ¿no? Que es, digamos, incluso dentro del partido de gobierno ha habido mucha discusión en torno al tema de los militares, incluso de la caja militar. Hubo un lleva y trae bastante importante, entonces, bueno, de alguna forma, para reafirmar toda esta política, el presidente toma esta decisión. Queda claro que lo hace en ese sentido, dado que al ratito ya todos los sectores del Frente Amplio estaban respaldando la actuación del presidente, ¿no? En ese sentido queda bastante claro. Después, bueno, nosotros decíamos, respecto a la deuda histórica que tiene el Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio gobierna ya hace 14 años con mayoría parlamentaria y, sin embargo, por ejemplo, la ley de caducidad sigue allí.
Bueno, han argumentado diversas cuestiones hasta de forma, si se quiere, pero la realidad es que no la han tocado. Tampoco han presionado a las Fuerzas Armadas para que brinden la información sobre el paradero de los desaparecidos. No se ha hecho una investigación interna en las Fuerzas Armadas para dar con los lugares donde están enterrados los compañeros desaparecidos o con información valiosa que pueda servir para esta búsqueda. E incluso en los últimos años se arrancó, digamos, con mucha fuerza, bueno, también con un discurso, ¿no?, donde la izquierda era la primera vez que llegaba al gobierno, entonces tenía una deuda histórica y bueno, se arrancó a investigar y se conformó un grupo de antropólogos que también empezaron el trabajo allí, con buenos resultados al principio, pero luego se fue desarticulando ese trabajo. También con idas y venidas y cuestiones políticas en el medio, pero la realidad es que el presupuesto se recortó, el grupo se desarticuló y al día de hoy no tenemos novedades, no sabemos efectivamente si se está investigando o si se está llevando adelante algún trabajo, porque obviamente cualquiera de esos trabajos requiere mucho esfuerzo, ¿no? Inversión, equipos especializados y mucha gente. Sí, agregando además que, por ejemplo, el grupo de antropólogos de la Universidad de la República, cuando quiso investigar o entrar a alguno de los cuarteles, tuvo una serie de trabas para poder realmente hacer excavaciones y demás, trabas que nunca fueron facilitadas por el Ministerio de Defensa, gobernado por el Frente Amplio, ¿no?, sino al revés. ¿Verdad? Fueron parte de las trabas. El ministro de Defensa, Huidobro, fue parte de quienes ponían obstáculos y palos en la rueda a las investigaciones de los antropólogos que tenían un carácter técnico e independiente, ¿no? Exacto, no hubo un compromiso político, digamos, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, para facilitar la información. E incluso, si ustedes recordarán, hace muchos años, los primeros años que se empezó a investigar, incluso algunos militares dieron información falsa sobre el paradero de los compañeros y se estuvo investigando en una zona donde no había nada. Entonces, bueno, todo este compromiso, digamos, que no se tiene, en realidad es una deuda que tiene el progresismo, ¿no? Sí, y el problema es que todo no es el límite, digamos, esta deuda. Es una deuda moral, una deuda ética para con quienes dieron su vida por cambiar la sociedad. Pero además, ni siquiera hubo un perdón de parte del Estado uruguayo a las víctimas de los desaparecidos y los torturados y a sus familiares. Como por ejemplo sí lo hubo en la Argentina, ¿verdad? Nosotros podemos tener enormes críticas al gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, pero realizó un perdón, bajó los famosos cuadros de los militares torturadores y hubo un perdón oficial. Y en Uruguay eso no pasó. No solo no pasó, sino que además en el año 2007, muchos recordarán, Tabaré Vázquez, durante lo que fue su primer mandato, organizó el 19 de junio un acto conjunto en la Plaza de Independencia con los militares para declarar el Día del Nunca Más, el Día del Perdón, el de Nunca Más hermanos contra hermanos, poniendo al mismo nivel a los militares, torturadores y represores con las víctimas, que no eran otra cosa que militantes políticos y sociales. Toda esta lógica del hermanos contra hermanos, como si eso fue una pelea entre uruguayos, lo que ocurrió durante la dictadura, él busca legitimar la llamada teoría de los dos demonios, es decir, esa justificación de la dictadura que utilizaron los militares como una respuesta a la guerrilla del MLN, que no hace otra cosa que ocultar lo que realmente fue la dictadura, un golpe de Estado apoyado por las clases dominantes que lo necesitaban para aplicar una política de ajuste, una política de hambre sobre la clase trabajadora uruguaya y además desorganizar a la clase trabajadora, atacar sus organizaciones políticas y sus organizaciones sociales y sindicales, ¿verdad? Eso fue la dictadura y no una respuesta a una guerra interna como lo plantean los militares y como desde el gobierno del Frente Amplio, muy promovido sobre todo por el MPP, se ha legitimado como narración de la historia que no es para nada apegada a los hechos. Sí, ahora tal vez pasaron unos cuantos años y algunas cosas se van olvidando, pero recordarán que en el gobierno de Mujica, el propio Mujica, con todo, digamos, su postura y lo que él representa, ¿no? También como persona que fue detenido y torturado, y él mismo planteando un discurso de, bueno, perdón, yendo a visitar a militares encarcelados, diciendo que estos pobres viejitos no tenían que ir a la cárcel. Hay una cuestión bastante hipócrita y sobre todo poco ética, ¿no?, respecto a este sector. Bueno, tal vez pasando un poco, volviendo al principio, ustedes recordarán que nosotros lo que intentamos es también en cada uno de estos espacios poder
comentar o discutir, digamos, claro, nuestra sobre posición y sobre todo nuestras propuestas, que en muchos casos son las propuestas del programa de la Unidad Popular, ¿verdad? Son digamos, planteos de la izquierda más tradicional, volvemos a tomar estos planteos y bueno, en este caso también quisiéramos darnos nuestra opinión. Es decir, aquellas cosas a las que ya públicamente nos comprometemos, vamos a impulsar y a proponer para el próximo periodo. Exacto. Bueno, una de las primeras cuestiones que, como decía Federico, es una deuda ética, si se quiere, moral de la izquierda es, ustedes saben que el diputado Rubio en su primer mandato de la Unidad Popular presentó ya hace 4 años, casi 4 años, dentro de, digamos, la Cámara de Diputados, un proyecto para anular la ley de impunidad. Bueno, obviamente ese proyecto no prosperó debido a que el resto de los otros 98 diputados, ya sea del partido de gobierno o incluso los partidos tradicionales, tienen compromisos o no quieren asumir esa responsabilidad. Incluso, repetimos, teniendo mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Nosotros en particular, desde Compromiso Socialista y como parte de la Unidad Popular, nos comprometemos a que en cada lugar donde podamos volver a plantear este proyecto en concreto, esta situación, como en particular la anulación de la ley, lo vamos a hacer. Ese es un compromiso adquirido, digamos, ¿verdad? Para nosotros es inadmisible que el Estado uruguayo tenga vigente una ley que impide investigar delitos. Punto. Exacto. No hay más vuelta que darle. No puede haber una ley de caducidad. No puede haber una ley que impida investigar lo que pasó. Después se juzgará, pero investigar Exacto. se tiene que investigar y es inconcebible que esté vigente una ley que impida investigar. Sí, que a priori haya personas que en este país tienen justamente impunidad frente al resto, ¿verdad? Pero esto es algo real. Yendo a nuestras propuestas en general, sobre todo lo que es política de defensa y las Fuerzas Armadas, para nosotros primero que nada también es una deuda que debió haberse solucionado, es el depurar los aparatos represivos del Estado, es decir, el ejército y la policía, de todas las personas que están acusadas de crímenes durante la pasada dictadura militar, que tuvieron algo que ver con los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo puede ser que quienes hayan cometido delitos totalmente por fuera del derecho sigan teniendo cargos en las Fuerzas Armadas hoy? Eso no es injustificable. O incluso siendo jubilados sigan gozando de los beneficios de las jubilaciones, ¿verdad? Habiendo accedido a cargos oficiales durante la dictadura y habiendo justamente sido parte de la represión estatal. Exacto. Otro aspecto que para nosotros es muy importante tiene que ver con una reforma de la Carta Orgánica Militar, ¿verdad? Replantearse justamente la concepción desde el cual está pensada esta carta y no como hoy, digamos, que está pensado desde un ejército necesario para la defensa nacional, ¿verdad? Así es. La actual Ley Orgánica Militar, vigente desde el año 74, lo cual ya dice mucho de cómo está pensada, tiene como estructuración la hipótesis de guerra con otros estados. Y con esto justifican todo el presupuesto actual de las Fuerzas Armadas y toda su organización, la enorme cantidad de oficiales, un montón de dinero que el pueblo uruguayo paga para mantener un ejército basado en una hipótesis de guerra que todos sabemos es inexistente, pero sirve para justificar los abultados sueldos, las jubilaciones de los militares y todo el presupuesto que consumen las Fuerzas Armadas. Exacto. Y bueno, y después respecto a, lo que hablábamos, ¿no? Los compromisos éticos de la izquierda, una necesidad de apertura de todos los archivos clasificados para su investigación, continuar con la investigación y la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos, allí en los lugares donde se entiende, donde se cree que pueden estar. Y, obviamente juicio y castigo para todos los criminales de la dictadura, ¿verdad? Así es. Y por último, junto con la reforma de la orgánica militar, debe reformularse la forma en que se forman los militares en nuestro país. Nosotros hay que modificar profundamente, ¿verdad?, las tareas de los militares, reducirlas a cuestiones de orden interno, de protección de las fronteras, de las aguas territoriales, del espacio aéreo y demás. Pero además, sobre todo, a la hora de la formación ideológica de los militares, sigue vigente la doctrina de seguridad nacional, es decir, la doctrina emanada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que fue utilizada e implementada durante la dictadura también, y que sigue vigente hoy. Bajo la doctrina de la seguridad nacional es lo que se forma a los oficiales actualmente en las Fuerzas Armadas de nuestro país, algo que debe ser cambiado de raíz.
Exactamente. Bueno, tal vez como para ir cerrando el tema de hoy, nosotros los invitamos que hoy a las 18:30 la Unidad Popular va a estar presentando su programa en el anexo del Palacio Legislativo. Ahí, bueno, los candidatos estarán comentando las principales líneas del programa, pero es una actividad que para la Unidad Popular tiene mucha importancia, ¿no? Es una actividad abierta donde además el público podrá hacerle directamente preguntas a los candidatos, a Gonzalo Abella y Gustavo López, para conocer de primera mano y sacarse todas las dudas sobre cuál es el programa de la Unidad Popular y qué es lo que proponemos. Así que les dejamos la invitación para hoy jueves 18:30 en el anexo del Palacio Legislativo. Bueno, y como siempre les recordamos que nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes, tanto Facebook, Instagram o directamente por WhatsApp por el 091-070-182, para también darnos su opinión, dejarnos sus aportes y también los invitamos como siempre a nuestro espacio abierto de los miércoles a partir de las 7. Vamos a adelantarlo un poquito a partir de la semana que viene. Y les invitamos además a que nos escriban y nos propongan temas que quieran que planteemos tanto en la audición como en los distintos espacios donde damos discusiones. Exacto. Y bueno, los encontramos todos los fines de semana en las ferias. Capaz que podemos decir las del próximo fin de semana. Este fin de semana vamos a hacer junto al resto de los compañeros de la Unidad Popular un desembarco en la feria de Tristán Narvaja. Y también eso va a ser el domingo. El domingo, perdón. Y también estaremos este sábado en la Feria de Colón, en la Feria de la Unión en 8 de octubre y Crocker, sí, y en la de Flor de Maroñas, allí cerca del intercambiador Belloni, en 8 de octubre y Belloni y Bellense. Exacto. Bueno, hasta el próximo jueves. Hasta luego.